La copa de vino se me resbaló de las manos temblorosas al oír mi propia voz resonando por el altavoz del teléfono. Y las palabras que acababan de salir de mis labios en la mesa tenue del restaurante ahora llegaban directamente a Victoria Sterling, la directora ejecutiva más intimidante de Seattle y mi jefa desde hacía exactamente 3 meses. Y solo podía pensar en lo completamente jodida que estaba porque lo que me acababa de oír decirle a mi cita, Seba, iba a arruinar todo lo que tanto me había esforzado por construir en mi carrera. Me llamo Emma Rodríguez y llevaba una vida que parecía una doble desde que conseguí el trabajo de mis sueños en Sterling Innovations, donde Victoria Sterling gobernaba con mano de hierro, enfundada en trajes de diseñador y una sonrisa que podía congelar el infierno. Y el problema era que me había enamorado de ella de una forma tan inapropiada que me pasaba los días intentando ocultar desesperadamente, manteniendo mi fachada profesional y fingiendo que sus penetrantes ojos verdes no me hacían latir el corazón en cada reunión. Pero esta noche se suponía que iba a ser diferente porque por fin tenía una cita de verdad con Seba, una guapísima arquitecta que llevaba semanas pisándome los talones. Y me había convencido de que tal vez esto era justo lo que necesitaba para superar mi atracción desesperada por mi jefe imposiblemente intocable. Excepto que ahora mi teléfono brillaba con un mensaje de texto entrante que hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. El mensaje de Victoria fue característicamente directo y agudo. No me mientas. Seba se inclinó sobre la mesa iluminada por las velas con la preocupación escrita en su hermoso rostro, su cabello oscuro atrapando la luz parpadeante mientras extendía la mano hacia mi mano que aún temblaba por la sorpresa de darse cuenta de lo que acababa de suceder. Y me preguntó qué pasaba, pero no pude encontrar palabras para explicar que acababa de llamar accidentalmente a mi jefe mientras le confesaba a Seba que la razón por la que había estado tan distraído toda la noche era porque no podía dejar de pensar en otra mujer. Lo peor fue recordar exactamente lo que había dicho durante esos minutos fatales antes de darme cuenta de que mi teléfono había marcado rápidamente el número de Victoria desde dentro de mi bolso porque había estado intentando ser sincera con Seba sobre mis complejos sentimientos, diciéndole que había alguien en el trabajo que me absorbía la mente aunque nada pudiera pasar entre nosotras y que me sentía culpable por estar allí con ella cuando mi corazón estaba tan enredado en sueños imposibles. Mi teléfono vibró de nuevo con otro mensaje de Victoria. Mi oficina a primera hora del lunes por la mañana. El restaurante que nos rodeaba pareció desvanecerse en un ruido de fondo mientras el pánico consumía cada pensamiento racional. Y me encontré poniendo excusas a Seba por sentirme repentinamente enferma mientras mi mente repasaba a toda velocidad todos los posibles desenlaces catastróficos de esta situación. Desde perder mi trabajo hasta enfrentar una denuncia por acoso sexual o ver mi reputación profesional destruida antes de que realmente comenzara. Seba fue increíblemente comprensiva mientras me acompañaba al coche, su mano acariciando suavemente mi espalda mientras intentaba contener las lágrimas de frustración y vergüenza. Y me dijo que, pasara lo que pasara, no tenía que afrontarlo sola. Pero sabía que este era precisamente el tipo de lío que tendría que sortear sola, porque no había forma de explicar la complejidad de enamorarse de tu jefe sin sonar como todos los clichés laborales que existen. El camino a casa fue un torbellino de las calles lluviosas de Seattle y pensamientos desbocados sobre cómo me enfrentaría a Victoria el lunes por la mañana, sabiendo que ahora conocía de primera mano mis sentimientos y que los límites profesionales se habían roto de la forma más humillante posible. Me pregunté si sería más fácil simplemente presentar mi carta de renuncia antes de que tuviera la oportunidad de despedirme. Pero mientras permanecía despierta esa noche mirando el techo de mi habitación, algo a los mensajes de texto de Victoria me inquietó, porque parecían demasiado controlados y profesionales para alguien que acababa de recibir información tan personal y potencialmente comprometedora sobre los sentimientos de un empleado. Y comencé a preguntarme si su reacción se debía a algo más que simple ira o disgusto. El sábado por la mañana llegó con una lluvia persistente contra las ventanas de mi apartamento y una llamada de mi mejor amiga Jessica, quien había sido mi voz de la razón en cada crisis profesional y desastre romántico de los últimos 5 años. Y cuando le conté toda la humillante historia, su reacción no fue para nada la que esperaba, porque en lugar de compasión, se echó a reír. La risa de Jessica resonó por mi cocina mientras yo caminaba de un lado a otro en pijama. Y me dijo que estaba siendo completamente dramática con toda la situación porque las empresarias exitosas como Victoria Sterling no llegaron a donde estaban por escandalizarse fácilmente, y que tal vez debería considerar la posibilidad de que la respuesta de Victoria fuera más intrigada que ofendida. La idea de que Victoria pudiera estar algo más que profesionalmente horrorizada por mi confesión accidental parecía imposible de creer.
Pero Jessica sembró una semilla de duda en mi mente que creció durante todo el fin de semana mientras repasaba cada interacción que había tenido con mi jefa, buscando señales de que podría haber malinterpretado completamente la situación. Hubo momentos durante las sesiones nocturnas de estrategia en los que la mirada de Victoria se detuvo en mí un instante de más, y otras veces en las que encontró excusas para pasar rozándome en el pasillo de la oficina. Y una vez, durante una presentación de proyecto particularmente estresante, me puso la mano en el hombro de una forma que me recorrió todo el cuerpo. Pero me convencí de que estaba imaginando cosas porque las mujeres exitosas como ella estaban completamente fuera de mi alcance. El domingo por la noche recibí otro mensaje de Victoria que me palpitó el corazón. Ponte algo azul mañana. La naturaleza críptica de esta instrucción me sumió en una espiral de confusión aún mayor, porque parecía demasiado personal y específica para ser puramente profesional. Pasé horas analizando cada posible significado de sus palabras mientras me probaba diferentes conjuntos azules y me preguntaba si estaba cayendo en una trampa o en una oportunidad. El lunes por la mañana llegó con un sol inusual que se filtraba a través del vestíbulo de cristal de mi edificio de oficinas. Y había elegido un vestido azul marino que se ajustaba a mis curvas lo justo para ser profesionalmente apropiado, sin dejar de sentirme segura y atractiva. Mientras subía en el ascensor a la planta ejecutiva, me sudaban las palmas de las manos a pesar del aire acondicionado. La asistente de Victoria, Margaret, me dedicó una sonrisa cómplice mientras me guiaba hacia la oficina de la esquina. Había algo en su expresión que sugería que sabía más de lo que dejaba entrever, lo que no hizo más que aumentar mi sensación de que esta reunión iba a ser diferente a todo lo que podría haber preparado. La puerta de la oficina de Victoria estaba ligeramente entreabierta, y podía oír su voz en una conferencia telefónica hablando de proyecciones trimestrales con lo que parecían ser inversores. Su tono era autoritario y seguro, de una forma que me recordó exactamente por qué me había enamorado de ella en primer lugar, porque el poder y la inteligencia eran cualidades increíblemente atractivas que poseía en abundancia. Cuando finalmente me llamó para que entrara, Victoria estaba de espaldas a la puerta, contemplando el horizonte de Seattle a través de los ventanales. Llevaba un traje gris marengo que realzaba su figura alta y elegante. Y cuando se giró hacia mí, su expresión era tan indescifrable que me revolvió el estómago de ansiedad. Pero entonces sonrió, y no fue la sonrisa fría y profesional que esperaba, sino algo más cálido y genuino que echó por tierra por completo el discurso que había preparado sobre los límites apropiados en el lugar de trabajo y la conducta profesional. Y en lugar de hablar, me encontré allí de pie como un idiota, mientras ella me hacía un gesto para que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio de caoba. Victoria se movió con fluidez al acomodarse en su silla. Sus ojos verdes parecían estudiar mi rostro con una intensidad que me hizo sentir expuesta y vulnerable. Y cuando finalmente habló, su voz era más suave que su tono profesional habitual, casi íntimo, de una manera que me dejó sin aliento. Me dijo que había recibido información interesante durante el fin de semana y que creía que era hora de que tuviéramos una conversación honesta sobre la dinámica entre nosotras. Y su forma de decirlo sugería que no estaba enojada ni ofendida, sino más bien curiosa por explorar algo que había estado latente bajo la superficie de nuestra relación profesional. Mi disculpa, cuidadosamente ensayada, se ahogó en mi garganta cuando Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante y me preguntó directamente si lo que había oído el viernes por la noche era cierto, si de verdad había estado pensando en ella cuando se suponía que debía estar concentrado en mi cita con otra persona. Y la pregunta flotaba en el aire entre nosotros como un desafío que exigía total honestidad. La verdad brotó de mí en un torrente de palabras y emoción al admitir que sí, que había estado completamente distraído pensando en ella y que mi atracción por ella había crecido cada día a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener los límites profesionales, y que sabía que era inapropiado y que podría acabar con mi carrera. Pero parecía que no podía controlar cómo me sentía cuando estaba cerca. Victoria escuchó sin interrumpirme mientras le confesaba todo, desde cómo se me aceleraba el corazón cuando entraba en una habitación hasta los sueños que me mantenían despierto por la noche. Y cuando finalmente dejé de hablar, el silencio que siguió se sintió cargado de posibilidad y peligro a partes iguales. Se levantó lentamente y rodeó su escritorio hasta quedar justo frente a mi silla, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su sutil perfume y ver los destellos dorados en sus ojos verdes. Y cuando extendió la mano para levantarme la barbilla y mirarla directamente, sentí como si todo mi cuerpo vibrara con electricidad.
Victoria me dijo que había estado luchando contra su propia atracción hacia mí desde el día que entré en su oficina para la entrevista y que había pasado meses convenciéndose de que actuar según esos sentimientos sería incorrecto y poco profesional, pero que la llamada accidental del viernes por la noche la había obligado a afrontar el hecho de que ambas estábamos lidiando con la misma situación imposible. La revelación de que mis sentimientos eran recíprocos me golpeó como un puñetazo. Y de repente, el aire en la oficina parecía demasiado denso para respirar mientras los dedos de Victoria recorrían mi mandíbula con una delicadeza que contrastaba marcadamente con su poderosa personalidad corporativa. Y me di cuenta de que todo lo que creía saber sobre nuestra relación estaba a punto de cambiar para siempre. Pero entonces dio un paso atrás y su expresión se tornó más seria al explicar que gestionar una relación romántica dentro de la empresa sería complicado y potencialmente problemático, y que tendríamos que ser extremadamente cuidadosos con cómo procediéramos si decidíamos explorar lo que estaba sucediendo entre nosotros, ya que nuestras carreras y reputaciones estaban en juego. Las consideraciones prácticas que expuso fueron recordatorios aleccionadores de las consecuencias reales que enfrentaríamos. Desde posibles acusaciones de favoritismo hasta la posibilidad de que otros empleados consideraran nuestra relación inapropiada. Y me encontré dividido entre el deseo abrumador de besarla y el miedo racional de destruir todo lo que ambos habíamos trabajado tanto por lograr. Victoria pareció percibir mi conflicto interno porque regresó a su silla y sugirió que tomáramos las cosas con calma y cuidado, empezando por cenar en su casa esa noche, donde podríamos hablar más abiertamente sin las restricciones del ambiente de oficina. Y la invitación se sintió como una promesa y una prueba de mi compromiso de explorar este territorio peligroso. El resto de la jornada laboral transcurrió en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas, donde me costó concentrarme en algo más que la anticipación de ver a Victoria en un contexto completamente diferente. Y cada vez que nuestras miradas se cruzaban en las salas de conferencias o en el pasillo, sentía que la tensión eléctrica que se había estado acumulando entre nosotras durante meses finalmente se reconocía y salía a la luz. Margaret pareció percibir el cambio de energía porque hizo varios comentarios mordaces sobre lo agradable que era ver a la gente encontrar la felicidad. Y cuando le pregunté a qué se refería, simplemente me guiñó un ojo y me dijo que algunas cosas eran obvias para quienes sabían buscarlas, lo que me hizo preguntarme si nuestra atracción había sido menos secreta de lo que pensábamos. A las 5, estaba a punto de estallar. Y mientras me preparaba para salir de la oficina, Victoria apareció en mi escritorio con un pequeño papel con su dirección y un recordatorio para que trajera una botella de vino. Y la naturalidad del gesto, de alguna manera, hizo que toda la situación pareciera a la vez más real y más aterradora. El viaje a casa de Victoria en el exclusivo barrio de Queen me dio tiempo para reconsiderar cada decisión que me había llevado a ese momento. Y me pregunté si estaría cometiendo un grave error que acabaría costándome no solo el trabajo, sino también cualquier oportunidad de una carrera exitosa en el campo que había elegido. Pero el recuerdo de sus dedos sobre mi piel me impedía volver atrás. La casa de Victoria era una impresionante estructura moderna de mediados de siglo, con ventanas de suelo a techo y líneas limpias que reflejaban su sofisticado gusto. Y cuando abrió la puerta con vaqueros y un suéter de cachemira en lugar de su habitual atuendo de negocios, parecía más joven y accesible, de una manera que me dio un vuelco el corazón. El interior de su casa estaba decorado con obras de arte originales y muebles cuidadosamente seleccionados que reflejaban riqueza y buen gusto. Pero lo que más me impactó fue lo cálido y acogedor que se sentía en comparación con la fría profesionalidad de su oficina. Y empecé a vislumbrar a la persona tras la poderosa fachada ejecutiva. La cena fue un evento íntimo en la isla de su cocina, con comida para llevar de un restaurante italiano caro y la botella de vino que había traído, y nuestra conversación fluyó con más naturalidad que nunca en entornos profesionales. Mientras hablábamos de nuestros orígenes, nuestros sueños y el camino que nos había traído a Seattle y a Sterling Innovations, Victoria me contó cómo había crecido en un pueblo pequeño donde ser diferente significaba ser invisible, y cómo había canalizado toda su energía hacia el éxito académico y profesional como una forma de demostrarse a sí misma y al mundo que era digna de respeto y éxito. Y percibí en su historia ecos de mi propia lucha por encontrar pertenencia y aceptación. A medida que avanzaba la noche y el vino nos relajaba, nuestra conversación se volvió más personal e íntima, y Victoria compartió historias de relaciones pasadas que habían fracasado porque sus parejas no podían con su ambición y éxito. Y yo me encontré deseando demostrar que era diferente, que podía amar su fuerza en lugar de sentirme amenazada por ella. El momento en que todo cambió llegó cuando estábamos en su cocina fregando los platos de la cena y Victoria se reía de algo que yo había dicho sobre mis desastrosos intentos de cocinar. De repente, se quedó en silencio y se giró hacia mí con una expresión de vulnerabilidad e incertidumbre que nunca antes había visto.
Me dijo que hacía años que no sentía esa conexión con nadie y que estar conmigo le resultaba natural y aterrador a la vez, pues había pasado tanto tiempo protegiéndose de la posibilidad de que alguien a quien apreciaba la lastimara. Y cuando me preguntó si entendía lo que intentaba decir, solo pude asentir, pues las palabras parecían insuficientes para las emociones que se arremolinaban entre nosotras. El primer beso fue tentativo y tierno, como si ambas temiéramos que ir demasiado rápido pudiera romper la frágil confianza que habíamos construido. Pero cuando los labios de Victoria tocaron los míos, toda preocupación por las consecuencias profesionales y las posibles complicaciones se desvaneció en la insignificancia comparada con la abrumadora satisfacción de estar en sus brazos. Pero incluso mientras nos perdíamos en el calor de finalmente expresar nuestros sentimientos físicamente, una parte de mi mente seguía dándole vueltas a las preguntas sobre cómo afrontaríamos la compleja realidad de mantener una relación romántica mientras trabajábamos juntos y si otras personas nos aceptarían o intentarían usar nuestra conexión en nuestra contra. Victoria debió percibir mi ansiedad persistente porque se apartó y tomó mis manos entre las suyas. Y prometió que resolveríamos todos los detalles prácticos juntas y que, fueran cuales fueran los desafíos que enfrentáramos, los afrontaríamos como equipo en lugar de intentar manejarlo todo solas, que era justo lo que necesitaba oír para calmar mis pensamientos desbocados. Pasamos el resto de la noche acurrucadas en su sofá hablando de todo y de nada. Y a medida que avanzaba la noche, me sentí más cómoda y aceptada que en cualquier otra relación anterior, porque Victoria veía todas mis ambiciones e inseguridades y parecía amarme, no a pesar de ellas, sino por la imagen completa que creaban. Cuando llegó la hora de irme, Victoria me acompañó hasta el coche y me dio un beso de buenas noches con una pasión que prometía que este era solo el principio de nuestra historia juntas. Y mientras conducía a casa por las tranquilas calles de Seattle, sentí que mi mundo entero había dado un giro de 180 grados de la forma más maravillosa posible. Las siguientes semanas fueron una delicada danza entre mantener la profesionalidad en el trabajo y, al mismo tiempo, nutrir nuestra creciente relación en privado. Desarrollamos un complejo sistema de miradas sutiles y mensajes de texto cuidadosamente neutrales que nos permitieron mantenernos en contacto durante los días de trabajo más intensos sin despertar sospechas entre nuestros compañeros. Pero los secretos se vuelven más difíciles de guardar a medida que los sentimientos se profundizan. Y me vi luchando por ocultar mi felicidad y satisfacción de una manera que hacía que Jessica sospechara y Margaret cada vez más consciente. Victoria lidiaba con sus propios desafíos mientras intentaba encontrar el equilibrio entre tratarme justamente como empleada y proteger nuestra relación personal de las políticas de la oficina. La crisis llegó durante la presentación de un proyecto importante, donde un cliente hizo comentarios inapropiados sobre mi apariencia y mi competencia. La respuesta de Victoria fue rápida y feroz al defenderme, pero su reacción fue tan protectora y personal que varios colegas intercambiaron miradas significativas que sugerían que nuestro secreto ya no estaba tan bien guardado como esperábamos. Después de la reunión, Victoria me pidió que me quedara. Y una vez a solas, admitió que mantener la apariencia de una relación puramente profesional se le estaba volviendo imposible porque sus sentimientos eran demasiado fuertes para ocultarlos y que necesitábamos tomar decisiones sobre cuán abiertos queríamos ser con respecto a nuestra conexión. La conversación que siguió fue una de las más importantes de mi vida, porque tuvimos que sopesar las posibles consecuencias de hacer pública nuestra relación frente al desgaste emocional de seguir ocultándolos. Y finalmente, decidimos que la honestidad y la autenticidad valían más que la aprobación de quienes pudieran juzgarnos. El anuncio de Victoria a los directivos sobre nuestra relación se gestionó con la franqueza y la profesionalidad que le caracterizaban. Y aunque ciertamente hubo algunas sorpresas y conversaciones en voz baja, la respuesta general fue más comprensiva de lo que ninguno de los dos nos habíamos atrevido a esperar, especialmente por parte de Margaret, quien confesó que nos había apoyado desde el principio. Las semanas siguientes nos trajeron nuevos desafíos a medida que aprendimos a navegar las complejidades de ser colegas y socios, pero también alegrías inesperadas al no tener que ocultar nuestro afecto y poder apoyarnos abiertamente mutuamente ante el estrés inevitable de carreras exigentes y metas ambiciosas. Al mirar atrás ahora, 6 meses después, sentada en lo que se ha convertido en nuestra oficina compartida, revisando los informes trimestrales que muestran un crecimiento récord para Sterling Innovations, no puedo evitar sonreír al pensar en lo mucho que cambió mi vida debido a una llamada telefónica accidental que nos obligó a ambos a enfrentar sentimientos que tanto habíamos intentado reprimir. Victoria entra en la oficina con 2 tazas de café y esa misma sonrisa cálida que todavía me acelera el corazón. Y cuando se inclina para darme un beso de buenos días, recuerdo por qué dar ese aterrador salto de fe valió cada momento de incertidumbre y miedo. Porque algunas conexiones son demasiado poderosas para ignorarlas. Y algunas historias de amor están destinadas a comenzar en los momentos más inesperados.
El teléfono de mi escritorio vibra con un mensaje de texto. Y cuando bajo la vista, veo que es de Seba, que se ha puesto a ver cómo estoy y me ha preguntado si alguna vez descubrí que me preocupaba esa noche en el restaurante. Y mientras escribo una respuesta sobre haber encontrado exactamente lo que buscaba, Victoria lee por encima de mi hombro y se ríe. Me dice que está agradecida por las llamadas de bolsillo, las conversaciones sinceras y las mujeres valientes que están dispuestas a arriesgarse en el amor incluso cuando parece imposible. Y cuando sugiere que celebremos nuestro éxito planeando una escapada de fin de semana a las islas de San Juan, me doy cuenta de que las mejores aventuras apenas comienzan y que a veces los momentos más aterradores conducen a los destinos más hermosos. El sol de la tarde entra a raudales por las ventanas de nuestra oficina mientras planeamos nuestra escapada del mundo corporativo. Y pienso en lo radicalmente diferente que es mi vida ahora en comparación con aquella noche de pánico en la que pensé que un simple error lo había arruinado todo. Pero en cambio, abrió puertas a posibilidades que nunca me atreví a imaginar y me brindó una historia de amor que vale la pena compartir con